unamos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Somos Sur. Hoy vamos a hablar de literatura y de poesía porque en el marco de la celebración de la Feria del Libro en Santa Lucía de Tirajana hemos tenido en las últimas semanas, durante la celebración de la Feria del Libro, una serie de escritores y poetas. Estamos con uno de ellos, en concreto con el poeta gran canario Pedro Flores. Pedro Flores, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Que viene a presentar este libro que tenemos aquí, El increíble poeta menguante, que es además, Pedro, bueno, te voy a tutear, ¿no? Por aquello de los años que nos conocemos y esas cosas. Sí, cómo no, por supuesto. ¿O prefiere usted el usted, que es más? Hombre, a mí me gusta más su excelencia, pero si tienes que tutearme, me tuteas. Y El increíble poeta menguante, que creo que es una antología que has realizado tú. Sí, es una antología donde... son editores los que realizan o críticos, pero en este caso... No, normalmente sí, hay dos modalidades, digamos, ¿no? O que te la haga algún estudioso, o que la hagas tú mismo, te lo guisas y te lo comes tú. En este caso es del segundo tipo. Estamos hablando, bueno, ya tienes distintas antologías también de otros libros. El Sal y Rana fue otra de las antologías importantes que tuviste. Del caso contrario. Y aquí salen algunos libros de aquí. Sí, ¿no? de ahí salen algunos poemas y la antología de Renacimiento es el otro caso, el caso de una antología hecha por un antólogo. Entonces, digamos que él hace su libro, con tus poemas, pero hace su libro. Tienes ya 36 poemarios publicados. Bueno, esto, señor, este folio, y sigue por detrás, es la lista de premios que a mí al principio, cuando además conoces a la gente, los entrevistas en los primeros años y tal, te va cayendo bien, pero ya luego empieza uno como a caerle antipático a alguien que saca tantos premios. Yo no sé si usted ha notado eso en la gente o no. Sí, hombre, en principio el Marchamo Premio sí que causa cierta antipatía, ¿no? Hay muchísimos poetas que se presentan a premios, pero luego dicen que no lo hacen. Y cuando premian a otros dicen que sus libros no son de premio, que son tan excelsos y tan exquisitos que no se rebajan a participar en un premio. Yo creo que los premios son una salida como a poetas muy periféricos, como somos todos los poetas, pero los poetas canarios todavía más. Es una de las opciones que tenemos a publicar en editoriales que de otra forma son inaccesibles. Es decir, para mí publicar en Renacimiento hubiera sido algo por mis propios medios humanos y sociales, quiero decir, porque no conocía a nadie, ¿no? Yo accedo a Renacimiento por Vicente Gallego, que es un poeta español conocido, consagrado, y es el que me da la posibilidad de hacer esta antología. Si no, no puedo, ¿no? Entonces, con los premios sucede lo mismo. Es la manera que tenemos de acceder a editoriales, Visor, Renacimiento, Adonai, que de otra manera son inaccesibles. Nombras a Vicente Gallego y en la introducción de Sal y Rana se lamenta él, cuenta un poco de cómo es posible que no te había conocido antes con la calidad que veía en tu poemario, ¿no? Sí, por lo que estamos hablando, ¿no? Ya los poetas no tenemos por qué ser conocidos y de hecho pues el 90% no lo somos, ¿no? Por lo menos a nivel nacional. Luego, evidentemente, de repente conoces a un autor que tiene 30 libros y que no conoce a nadie porque no está en esos circuitos editoriales de los que hablábamos. Y él, digamos, que dice, oye, creo que este autor podría estar en este circuito que le da esa difusión. Bien es cierto que la difusión que alcanza la poesía, que es minoritaria, que es marginal, que es muy endogámica, y es la que es, ¿no? Yo hace 15 o 20 años te preguntaba en una entrevista en radio si ustedes los poetas publican para que les lean otros poetas, o hay más gente que escribe poesía de la que lee poesía. Yo creo que hay pocos lectores puros de poesía, hay pocos lectores no interesados. La mayoría, creo, de lectores de poesía son o bien poetas en potencia o poetas que ya tienen su trayectoria. Me parece que la poesía tiene pocos lectores puros, por así decirlo. Los temas de la poesía, la muerte, el amor, la trascendencia de la vida, ¿tienen que ser siempre los mismos? ¿Han cambiado en tu trayectoria en los años después de varias décadas escribiendo?
Pues yo estoy cada vez más convencido de que los poetas ya no somos creadores. Desde mi punto de vista, los poetas somos intérpretes. Interpretamos viejos temas, temas que están urdidos desde hace muchísimo tiempo, que están consolidados desde hace muchísimo tiempo, los que tú dijiste, el amor, la muerte y el propio acto de la creación, la creación literaria, de la metapoesía, digamos. Y los poetas somos intérpretes. Como tú buscas el disco de cierta ópera, pero interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirigida por no sé quién, y que suena distinto. ¿Y por qué, digamos, o sea, cuando uno escribe la poesía, se plantea, me imagino, trascender o jugar solo con el idioma, pero también se plantea el pensamiento, tú planteas que la gente reflexione? No, ni me planteo trascender, ni creo que la poesía sea un asunto para hacer reflexionar a los demás. Yo creo que hay que librar a la poesía de ese peso, de ese prejuicio que la lleva marcando mucho tiempo, y al cual dice que la poesía es algo que da respuestas, que responde al sentido de la vida, que es algo que tiene que ver con lo que digo, con dar respuestas. No, yo creo que la poesía es un simple enigma, un simple misterio, y sobre todo es un acto de magia literaria. No creo que sea otra cosa. No creo que nadie deba acudir a la poesía buscando, como digo, el sentido de la vida ni respuestas a nada. Yo creo que la gente que acude a la poesía, el buen lector acude a la poesía buscando sencillamente un poema, buscando un artificio literario que le haga disfrutar del lenguaje. No creo que la poesía tenga por qué meterse en mayores profundidades. Otra cosa es que, además de disfrutar de un buen poema, también la poesía te ofrezca puntualmente respuesta a algo. Eso ya cada lector que decide, ¿no? A veces la música logra que la poesía llegue incluso a más rincones que con el libro, ¿no? Cierto. Canarias ha pasado, en su día, el Taller Canario de Canción musicó poemas de Pedro García Cabrera, Taburiente de Agustín Millares, y Andrés Molina, que en su día estuvo en el Taller Canario de Canción, musicó una serie de, creo que todos eran sonetos tuyos, ¿no? En su disco Los hombres que bebieron, de Dylan Thomas. Me pareció un trabajo maravilloso a nivel musical, a nivel estético y a nivel de textos de poemas. Yo no sé si has tenido otras experiencias así y qué significó para ti, pues, el ver esos sonetos musicados por Andrés Molina. Hombre, yo pertenezco a una generación, como tú bien has dicho, que conoció en la época de la transición a ciertos poetas, o a lo mejor no que los conociera, sino que llegaron de una manera muy sentimental a nosotros, sobre todo por voz de Serrat, de Paco Ibáñez. Esos son los autores que dieron a conocer a Goytisolo, a Hernández, Alberti, a Machado Alberti, y a Hernández, sobre todo, cuando quizás no se los leía tanto. Eran poetas consagrados y conocidos, pero no eran poetas tan mayoritarios, y no cabe duda que Serrat o Paco Ibáñez o La Bordeta dieron a conocer a estos autores de manera mayoritaria. En mi humilde caso, con mi queridísimo amigo Andrés, pues sí, pusimos música a unos sonetos y yo creo que salió un trabajo digno. Que fue un trabajo maravilloso que me parece que tenía que haber tenido más repercusión, desde luego, y repercusión de fuera de la... Creo que además hubo algún concierto para uruguayo, así que no pudiste ir tú incluso, ¿no? Sí, me incluso parece fue el libro... Pero esto era un trabajo para haber llegado a muchos sitios. Sí, incluso en el recuerdo que en el Cultural salió como el segundo libro de poesía más vendido de ese mes. Mi madre compró como 200 ejemplares. Entonces... ¿Y ser de barrio marca a la hora de hacer la poesía? Hombre... Digo, porque por ejemplo en el caso, Sí, como un sí. amigo que ya no tenemos, Alexis Ravelo, que era de tu Claro. barrio, novelista, él decía que el ser de barrio le marcó. Sí, como escritor. Alexis y yo compartíamos, ya que lo has nombrado, compartíamos esa extracción social, al igual que mucha otra gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que te puede dar, es quizás, en la medida de que puede ser valioso o no, yo no lo sé, un posicionamiento, ¿no? Un bagaje a lo mejor más humano que literario, evidentemente. Alexis, ¿no? Alexis no solo era un buen escritor, un buen novelista, sino que cuando tú lo leías además, pues sus escritos
emanaban una humanidad que a lo mejor desde otra extracción no podía haberlo conseguido. Evidentemente uno escribe con lo que es, no puede escribir con lo que no es. Y a mí me da la impresión que la experiencia propia, la extracción social, pues eso te da un pozo humano que sin duda alguna se tiene que traslucir en lo que uno escribe. Para bien o para mal, yo no lo sé. Y bueno, ¿qué recuerdas tú de...? Porque tú fuiste amigo de la infancia de Alexis, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, su madre y mi madre vivieron juntas en el taller de costura medio clandestino que tenía la abuela de Alexis. Entonces nosotros nos conocimos con 8 o 9 años, ¿no? Luego nos reencontramos. E hicieron taller, pero talleres literarios, que es distinto, pero Sí, fue una experiencia... Sí, sí. Los talleres también da, aparte de lo que te puedan dar los premios para ir alcanzando, eso que tú decías tú hacías alusión en el espectáculo, lo que se transformó en el espectáculo, la presentación de aquel disco de Los hombres que bebieron con Dylan Thomas, hablabas de que la frase de Alexandre que decía que la poesía no da para comer, pero sí para merendar. Pero da para ¿Tú merendar. has podido desayunar con la poesía, merendar, almorzar? Yo he podido hacer las 3 comidas. No me digas, ¿en serio? Sí. Yo a estas alturas... ¿Pero qué es una barra de pan partida en 3 al día? No, yo he podido comer incluso ponerle jamón a la barra. ¿Qué me dices? Jamón ibérico. Sí, pero bien, como tú has dicho, no de la poesía, sino de alguna manera de sus aledaños, los talleres de poesía. Yo sé que no tiene muy buena fama, pero yo siempre digo cuando inicio un taller de poesía que yo no puedo enseñar a nadie a escribir, porque primero tendría que aprender yo. Pero puedo decirle a los asistentes lo que aproximadamente no deben hacer. Y creo que eso ya es importante. Sí. El que empieza a escribir sepa por lo menos lo que no debe hacer, para no caer... Lo que uno aporta en los talleres es el oficio. Yo llevo casi 40 años desde que escribí por primera vez un poema, entonces sé decirle a los asistentes a mi taller aquellos errores, porque yo los he cometido antes, en los que no deben incurrir. Y yo creo que eso ya es importante. No puedo decirle a nadie cómo se hace un poema, pero puedo decirle cómo no se hace o qué ingredientes no lleva. ¿Y has podido hacer alguna encuesta entre los alumnos y alumnas de esos talleres de qué porcentaje se ha apuntado para poder ligar haciendo poemas? Sí que he tenido algún asistente, recuerdo alguno cuyo nombre no diré, que me decía: Pedro, yo lo que quiero es ligar. Claro, es que... Yo lo que quiero es ligar. Entonces tú digo, chico, la poesía para eso no... ¿Ya no sirve? Yo creo que ya no. Ya somos tantos en el negocio que no. Además, hombre, la poesía, si viene acompañada de otras virtudes y otros dones, quizás sí. Pero, hombre, cuando no hay otra sustancia de la que tirar, igual la poesía por sí sola, no. No quería dejar el programa sin leer alguno de estos poemas que están en el poemario. Con lo bien que está saliendo, vamos a ver. Los zapatos del abuelo es uno de los poemas que dice: cuando murió, sus zapatos, sus duros y lustrosos zapatos negros fueron para mí, anacrónicos, acorazados para la tierra roja, de las 4 polvorientas calles de tierra que minó día a día fingiendo ir a alguna parte, con los que se tambaleó bajo la luz tiñosa de farolas que arrojaban más sombras a las sombras. Solo yo de entre todos sus nietos tenía pies iguales a los suyos, pies retorcidos como aquellas calles y pasos que dudaban en la puerta de los mercados, que retrocedían ante las muchachas hermosas. Yo voy por la vida en los zapatos de un muerto, el suelo me reconoce como uno de los suyos. A mí me parece un poema maravilloso. Pues te lo agradezco. Se nota que eres periodista, pues lo has leído como quien da las noticias, pero te agradezco que lo... ¿Qué papel juegan? Porque muchas veces son protagonistas las personas muertas en tus poemas. Sí. ¿Y por qué? Hombre, pues... cuando uno es joven y escribe, normalmente escribe poemas de amor, poemas con cierta... no diré vitalidad, porque yo creo que la esencia de los poemas es su potencia. Yo creo que un poema debe ser ante todo un poema efectivo, poderoso, potente, a nivel de lenguaje, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que empieza a escribir. Yo llego a un momento que digo, hostia, párate, estás escribiendo de la muerte. Es decir, es que como tú bien has dicho, hay pocos poemas donde no haya un muerto y donde no estén los muertos y la muerte. Probablemente porque, como dijo Roque Dalton, ¿no? Los vivos empezamos a caer en la cuenta cuando cumplimos cierta edad, que cada vez tenemos más gente a aquel lado que a este lado. Ahí tenemos a Alexis, ¿no? Volvemos a nuestro amigo, ¿no?
pues eso, nos vamos dando cuenta de que hay más poesía en la muerte, hay más poesía al otro lado que a este. No por un asunto de pesimismo, ni de existencialismo, ni mucho menos, yo soy un tipo optimista, sino porque creo que hay más potencialidad poética en la muerte que en la vida. Da más juego allá. Se nos acaba el tiempo, como se acaba la vida. El increíble poeta menguante, ese título, ¿tú sientes que tu creatividad, quiero decir, escribes menos poemas o más que antes? ¿Esto de menguante es un juego con la palabra? Es un juego, pero que... no tiene que ver con que yo escribo mucho, pero escribo mucho porque a mí también se me ha arrojado alguna vez a la cara el adjetivo de prolífico, como digo, despectivamente. Yo escribo mucho porque concibo la poesía como una búsqueda. No como... Yo no encuentro poemas, yo busco un poema, no lo encuentro nunca. Y el increíble poeta menguante tiene que ver con la película, tiene que ver con el orden que tienen los poemas. Los poemas, yo creo que es más efectiva una antología, un libro, o incluso unas obras completas son más efectivas de este modo. Es decir, cuando el lector lee primero los poemas últimos que tú has escrito y empieza a avanzar hacia el principio, me parece un tipo de lectura más efectiva. Y se llama El increíble poeta menguante, evidentemente, por la película, por el clásico, El increíble hombre menguante. Acuérdate que empezaba el hombre a hacerse más pequeño, y en la medida que se hacía más pequeño, aquella película termina con el hombre mirando las estrellas de la ventana y diciendo: hostia, he tenido que hacerme muy pequeñito para encontrar el sentido de la vida, ¿no? Que es la moraleja de aquella maravillosa película, ¿no? Pues Pedro Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Somos Sur. Hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a ti por ser siempre tan respetuoso y por ser una persona siempre interesada en estas cosas que a nadie le interesan. Animales en especie de extinción son los poetas y los periodistas que se interesan por la poesía. Efectivamente. Sí. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Y hasta aquí esta edición de Somos Sur con Pedro Flores, con poesía y literatura. Como siempre, gracias por estar ahí. Hasta la próxima ocasión.